Se entiende por Estado a la forma en que se organiza una sociedad a través de instituciones soberanas, regulando así la vida de los individuos de una comunidad. Se entiende por garantías individuales a todos los derechos fundamentales a los cuales tenemos acceso como ciudadanos, ya sea a votar, a la educación, a una salud digna, etc., etc. El testamento es un documento legal que avala la posesión de algún bien o inmueble a una persona, el cual le ha sido entregado de manera legítima por un familiar o amigo que acaba de fallecer. Se entiende por sucesión al hecho de dejar un lugar para que otra persona lo tome. Un ejemplo claro, cuando hay elecciones, el presidente que estaba a cargo deja el lugar para que llegue un nuevo presidente a ocuparlo, lo que se le conoce como su sucesor. La soberanía es cuando se hace, por ejemplo, una votación para aprobar o desaprobar la construcción de un centro comercial, por ejemplo, o cuando va a haber elecciones, pues ahí es donde el pueblo está aplicando esa soberanía, ¿no? La soberanía es eso, poder elegir y decidir entre todos si se aprueba la construcción de dicha empresa o para elegir algún candidato a representante por la presidencia del país. Un contrato es un documento que te acredita como parte de una sociedad o empresa. Para un ejemplo más claro, podemos citarlo en un trabajo. Cuando llegas a pertenecer a una empresa, firmas un documento en donde te avala como integrante de la empresa, ganando un sueldo tal y con un tiempo estipulado en que vas a colaborar con ellos. Se entiende por obligación al hecho de dar cumplimiento a una acción o mandato. Un ejemplo claro, cuando solicitas un préstamo al banco, tu obligación como ciudadano es devolver ese dinero que el banco te está prestando. ¿Qué se entiende por extinción de una obligación jurídica? Pues bueno, se entiende que es el término o relación entre un individuo o una empresa. ¿Qué queremos decir con esto? Un ejemplo claro, cuando tú ingresas a laborar a una empresa, tienes la obligación de realizar las actividades que se te imponen, trabajas para ellos. Cuando terminas tu relación con ellos, ya no tienes tú esas obligaciones como tal. Otro ejemplo que podemos citar es cuando se da el adeudo de un pago, ¿no? Cuando tú le pides dinero al banco, por ejemplo, tienes la obligación de depositar cierto tiempo, tiempo acordado, cierta cantidad de dinero. Cuando terminas de pagar esa deuda con el banco, automáticamente esa obligación se extingue o se cancela. Los contratos, en este caso cuando son muy importantes los contratos porque a través de ellos se estipula, digamos, en una empresa pues te acredita, ¿no? Como trabajador de esa empresa y a través de ese contrato se está comprometiendo a más partes en tú como empleado a realizar el trabajo y el patrón se compromete a pagarte un sueldo, ¿no? En este caso, aplicándolo a la pregunta, ¿qué situaciones se pueden evitar en la compra de un bien inmueble? Se pueden evitar muchas cosas, como por ejemplo que, que se trate de una estafa o que te vendan un inmueble que ya haya sido, digamos, adquirido por otra persona anteriormente o o que te pidan cierta cantidad de dinero por el inmueble, tú la das y si no se firma ese contrato, al rato te pueden robar hasta tu dinero, ¿no? ¿Y cómo reclamas si no hay un contrato firmado de compra-venta? Entonces es muy importante que tengas un contrato firmado previamente donde se estipulen las cláusulas o las cantidades que se van a pagar, pero todo por escrito. Así son pocas las situaciones en donde no es imprescindible firmar contratos. Digo, yo creo que en la mayoría de los casos siempre es importante contar con un contrato donde se estipulen todas las cláusulas, derechos y obligaciones que tenemos dentro de ese contrato. Por ejemplo, eh, si lo vemos desde este punto, ¿no? Vamos a tener una fiesta en la casa y vamos a rentar sillas y mesas, ¿no? Y a lo mejor vas con el vecino que tiene su alquiladora, ¿no? A lo mejor vas con él y le renta las sillas, pero pues como somos vecinos no hay un contrato de por medio. Como no es una empresa establecida como tal,
su alquiladora no está establecida o no está registrada todavía, porque a lo mejor va empezando o lo que tú quieras, te renta las sillas, y, pero no hay un contrato que estipule